Buenos días, buenos días, buenos días. Ya son las 7, ya son las 7. Sí, son las 7, son las 7. Buenos días, como le estaba diciendo, buenos días. Hoy es miércoles. Vamos a estudiar el libro de Primera de Tesalonicenses, el libro del capítulo 3 y el capítulo 4. Vamos a comenzar. Buenos días, buenos días. Oh, espérate un motivo, está ahí. No hay problema. Ok. La palabra clave en este capítulo es establecer. Lo podemos ver en el versículo 2, el versículo 2, el 3, de 2 al 3, en el 8 y en el 13. Lo podemos ver. Los nuevos cristianos atraviesan, atraviesan un tiempo de prueba y aflicción, y a menos que estén establecidos en el Señor, serán perturbados por el diablo. Si no están establecidos por el Señor, van a ser atormentados por el diablo. Pablo no se conformó, en ningún momento se conformó porque estas personas fueran salvas y nutridas. Él quería verlo a ellos establecidos, como de todas las personas que nosotros le hablemos acerca de la palabra de Dios, tenemos que tratar la manera de que estén establecidos, ¿qué? En la fe, y que sean capaces, que sean capaces de caminar, de vivir en amor y saber todas las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Después de todo, una cosa que le quiero decir, que los niños deben aprender a estar de pie, deben aprender a pararse antes de empezar a caminar. Así es como las personas, los no cristianos tienen que aprenderse a pararse para después poder caminar. ¿Qué medio utilizó Pablo para establecer a estos creyentes en la fe? ¿Qué medio utilizó? Bueno, les envió un hombre. Él les envió un hombre, lo vamos a ver aquí en el versículo 1 y el versículo 2, por lo cual, no pudiendo soportar más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios, en el Evangelio de Cristo para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes. Él mandó a Timoteo para que ellos estuvieran estimados, para que ellos fueran creciendo en la fe, tuvieran alentarlo, para fortalecerlo. Oh, qué activo era el joven Timoteo, qué activo debería haber sido bien activo Timoteo para que Pablo lo mandara, para que Pablo lo mandara. Mire, la persona más joven que trabaja con la mayor no sabía cómo seleccionar y capacitar a los líderes cristianos. Timoteo, no cabe duda de que Timoteo fue uno de los mejores. Timoteo fue uno de los mejores. Este era joven, pero había sido aprobado durante varios años en su propia iglesia local. Eso lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 16, el versículo 1 al 3. Antes que Pablo lo reclutara para que fuera un ayudante. Eso era, antes que Pablo lo reclutara para que fuera su ayudante. Pablo llevó también a Derbe y a Listra.
Y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que este fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Ejemplo, Timoteo, probablemente era un adolescente, no comenzó su ministerio enseñando, predicando, él comenzó su ministerio enseñando, predicando. Él era ministro de Pablo, para ayudarlo en las tareas diarias de la iglesia. En realidad, Timoteo reemplazó a Juan Marcos. ¿Quién sabía? ¿Usted sabe lo que sucedió con Juan Marcos y Pablo? Que se había echado atrás cuando las cosas se pusieron un poco difíciles. Entonces la estimación de Pablo sobre Timoteo la podemos ver a lo largo de sus dos epístolas, de sus dos cartas en la carta de Timoteo, en el libro de Timoteo. Dios usa creyentes dotados, Dios usa a cualquier persona que esté dotado para fortalecer ¿quién? Su iglesia. Pablo también dispuesto a quedarse solo en antena para que Timoteo pudiera regresar a Tesalónica para animar a los creyentes y establecerlos en la fe. Si los miembros de una iglesia, si los miembros de una iglesia adoptaran a los nuevos cristianos, lo animaran, lo enseñaran y tuvieran compañerismo con ellos, habría menos bajas espirituales en la iglesia. Los santos maduros en la iglesia deben ayudar a los cristianos más jóvenes a crecer. Pablo le escribió una carta. Pablo le escribió una carta. Vamos a ver lo que versículo 13, versículo 3 y 4. Pablo le escribió una carta. Le escribió una carta a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Versículo 4. Porque en verdad, cuando estábamos con ustedes, le predicíamos que íbamos a sufrir las aflicciones. Así ha acontecido, como sabe. El creyente es edificado. ¿Edificado en qué? En la palabra de Dios. Así que hermanos, estén firmes y conserven la doctrina que le fueron enseñadas ya de la palabra, ya por carta nuestra. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios, nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno, buena esperanza por gracia, consuelo sus corazones y lo afirmo en todas horas y palabras buenas. Y aquel que es poderoso para afirmarlo conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado por la escritura de los profetas, conforme al mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarla a la obediencia de la fe. El único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Por tanto, siempre estaré listo para recordarle estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. Miren aquí, observen como Pablo Pablo les recuerda las palabras que ya le había enseñado, ese les recuerda todas.
les había advertido que tendrían aficiones, pero aparentemente habían olvidado lo que le había enseñado. No hay sustitución, no hay sustituto para la palabra de Dios. Para la palabra de Dios no hay sustituto. El cristiano, el cristiano que ignora la Biblia es presa de todo viento y doctrina y nunca será establecido en el Señor. Se lo voy a volver a repetir. El cristiano que ignora la Biblia, que es la palabra de Dios, es presa de todo viento y doctrina y nunca será establecido en el Señor. Él dio a algunos ser apóstol, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y de pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo cuerpo está bien ajustado y unido a la oposición que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Produce crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor, crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Timoteo le recordó las palabras que Pablo le había enseñado y esto los animó y los estableció. Para obtener una descripción de cómo Pablo ministró la palabra en Tesalónica, tenemos que ver en el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 1 al 4, que dice así: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró, según sus costumbres, por 3 días de reposo, discutió con ellos basándose en las escrituras, explicando y representando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitaría entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto a una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchos de las mujeres principales. Razonó lo que sugiere en el debate de discusión. Abrió la puerta a lo que implica explicar su significado. Entonces le abrió la mente para que comprendieran que las escrituras, tenemos que tener la mente abierta para poder entender las escrituras. Y se dijeron uno al otro: no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Alego ciertas verdades, tengo que alegar a ciertas verdades, lo que significa que dio evidencia de ellas o las expuso de manera ordenada para que todos lo vieran, y predicó lo que significaba la proclamación del Evangelio. Oró por ellos. Pablo oró por ellos. Esto está en capítulo 3, versículos 5 al 10. Pablo oró por ellos. Por eso también yo,
Cuando yo no pude soportar más, envié a Timoteo para información de su fe, por temor a que el tentador lo hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor y de que siempre tiene un buen recuerdo de nosotros, Angelo, vernos como también nosotros a ustedes. Por eso, hermano, en todas nuestras necesidades y aflicciones, fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe. Porque ahora sí que vivimos si ustedes están firmes en el Señor. Pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes? Según oramos intensamente, de noche y de día, que podamos ver el rostro de ustedes y que completemos lo que falta a su fe. Bueno, también le recordó el regreso de Cristo, le recordó el regreso de Cristo. Eso lo podemos ver en el capítulo 11, en el versículo 11 al 13. Ahora pues, el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús, nuestro Señor, dirijan a nuestros caminos a ustedes. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que le afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Bueno, como hemos señalado antes, el tema de ambas de estas dos cartas de los tesalonicenses es la segunda venida de Cristo. Nunca, ninguna verdad establece creyente más rápido o mejor que esta. En medio de las pruebas, y tribulaciones, eh, estos creyentes, estos creyentes, ellos podían asegurarse y animarse con la promesa de ¿qué? Con la promesa de la venida de Jesús. Cuando había tentaciones, cuando las tentaciones se presentaban, como lo hacían a diario en esa ciudad pagana, podían mantenerse limpios, recordando que Cristo podría venir ese mismo día. Así era como se podían mantener limpios, pensando de que Jesús venía ese día. Si estaban cansados de trabajar y testificar, podrían adquirir nueva fuerza y valor al esperar el regreso de Cristo. Ninguna verdad de la Biblia tiene un mayor efecto en el corazón. Ninguna verdad de la Biblia no tiene mayor efecto en el corazón. La mente y la voluntad del creyente que la verdad de la segunda venida a Cristo. Mira lo que dice aquí en el libro de Lucas, capítulo 42, capítulo 12, del 42 al 48. El Señor respondió: ¿a quién es? Pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre su siervo para a su tiempo le dé sus raciones. Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. Es verdad, le digo, que lo pondrá sobre sus bienes, sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, y a beber, y a embriagarse, el señor de aquel siervo llegará un día cuando él no espera a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y lo asignará
un lugar con los incrédulos. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecía castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho demandará de él. Y al que mucho le ha confiado, más le exigirán. Este hombre no dijo nada abiertamente, él no dijo nada abiertamente, simplemente dijo en su corazón, mi Señor, tarda en venir. Pensaba de que el Señor se trataba en venir, no amaba la manifestación de Cristo. Es extrañar que este siervo se apartara y no pudiera llevarse bien con otros trabajadores. Pablo, Pablo, Pablo estaba ansioso de que sus corazones fueran establecidos irreprensibles. Míralo como dice en el versículo, en el capítulo 5, versículo 23. Y se supone que los cristianos deben ser irreprensibles e inocentes. Filipenses 2:15. Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. ¿Qué significa esto? Esto significa que sean perfectos. ¿Por qué? La perfección no es posible hasta que Cristo regrese. El niño pequeño, copiando su nombre en la pizarra, no lo hace sin errores, porque solo es un niño. Pero si hace lo mejor que puede, es irreprensible. Si nosotros vivimos de acuerdo a la luz, que la luz es Dios, Dios nos ha dado a conocer y buscamos crecer en Jesucristo. Podemos vivir vidas que sean irreprensibles a los ojos de quién, a los ojos de Dios. La expectativa diaria del regreso de Cristo ayudará al creyente a mantener su vida limpia. Ahora vamos aquí a estudiar, ya terminamos ya el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 3. Vamos a comenzar en el capítulo 4. Ahora pasamos a la segunda mitad de la carta, que trata las instrucciones prácticas para estos nuevos creyentes. La palabra clave aquí es andar. Y Pablo les suplica que obedezcan la palabra. Eso lo vemos en el versículo 1, el versículo 10, el versículo 12 y el 14. Pablo les suplica que obedezcan la palabra. El comportamiento del cristiano se compara con andar por varias razones. Exige vida, porque el pecador muerto no puede andar. Requiere crecimiento, porque un bebé no puede andar. Requiere libertad, porque alguien que está atado no puede andar. Exige luz, porque nadie quiere andar en la oscuridad. No se puede ocultar, sino que es presenciado por todos. Sugiere progreso hacia una meta. Pablo describe el tipo de andar que debe tener el creyente. ¡Ay! Primeramente, vamos a ver del versículo 1 al 8 en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4, del 1 al 8, vamos a ver andar en qué? Andar en santidad. Versículo 1.
Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que tal como ha recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera que deben andar y agradar a Dios, como he hecho, ya andan, así abunden en ello más y más. Pues ustedes saben que el precepto le dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que os abstengan de la inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. No es pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas cosas, como también antes le dijimos y advertimos solamente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Versículo 8. Por tanto, el que rechaza esto, no rechaza a un hombre, sino a Dios que le da a ustedes su Espíritu Santo. Aquí Pablo sobre el matrimonio y está hablando sobre el matrimonio y el hogar. Los votos matrimoniales en la ciudad pagana no decían nada sobre la pureza, pero por lo que existía un gran peligro de la inmoralidad en la vida de estos nuevos cristianos. Si bien el amor y la pureza ciertamente prevalecía en muchos lugares paganos, la atmósfera general de esta ciudad, estado, antes de que llegara el Evangelio, era de lujuria y egoísmo. El cristiano, el cristiano tiene responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de construir un hogar cristiano que glorifica a quién? A Dios. Así que Pablo, así es que Pablo comienza aquí. Así es que Pablo comienza aquí. La inmoralidad es básicamente egoísmo y robo. Por lo tanto, Pablo los exhorta a vivir para agradar a Dios y no a sí mismo. Él había dado el ejemplo y ahora esperaba que lo siguieran. Él le había ordenado del Señor que vivieran en santidad y pureza por el poder de Dios. La voluntad de Dios para su vida era que fueran, ¿qué? Era para que fueran santificados. La palabra santificado, vamos a ver lo que es la palabra santificado. La palabra santificado simplemente significa apartado para un propósito. Puedes alquilar el hotel Jefferson en Washington, D.C., pero no puedes alquilar la Casa Blanca. Esta última ha sido santificada, apartada para un propósito especial. El creyente que ha sido apartado para Dios, él o ella, es un santo apartado. Tenemos la responsabilidad diaria de dedicarnos cada vez más a Dios para que un cuerpo, alma, espíritu le pertenezcamos completamente. Nada contamina más a la persona que el pecado sexual. Nada más contamina que el pecado sexual. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionado a la santidad en el temor de Dios. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. El Señor es para el cuerpo y Dios
que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete está fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tiene de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Las personas, las personas que vivieran sus votos matrimoniales pecan contra Dios, pecan contra Dios, contra sí mismos y contra sus compañeros cristianos. Dios tratará con ellos en verdad. Vaso, vaso en el versículo 4 puede referirse al cuerpo del creyente o a la esposa. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Esto lo dice el libro Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. En cualquier caso, estos vasos han sido comprados por la sangre de quién? Por la sangre de Cristo. Significado por el Espíritu, santificado por el Espíritu, y debe ser usado para la gloria de Dios. Despreciar la advertencia de Dios sobre, o no saben que los injustos no heredan el reino de Dios. No se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adulteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Despreciar, despreciar la advertencia de Dios sobre el pecado sexual es contristar al Espíritu y invitar al castigo. Recuerden, recuerden a David, Sansón, a Judá y a otras personalidades bíblicas que cayeron en este pecado. ¿Y qué pasó? Que pagaron caro. Andar en amor. Debemos andar en amor. Versículos 9 y 10. Estamos primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 9 y 10. Pero en cuanto al amor fraternal, no tiene necesidad de que nadie le escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse uno a otro. Porque en verdad lo que practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más. No había necesidad de escribirle a ellos acerca del amor. Él le había enseñado acerca del amor, le había enseñado esto, y Dios mismo le enseñó a través de qué, a través del Espíritu Santo. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El amor es una
de las características del creyente. Tenemos que amarnos unos a otros. Nosotros sabemos que hemos pasado de nuestra vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámese unos a otros extrañablemente de corazón puro. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados míos, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie si no amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Los perdidos exclamaban la presencia y el compañerismo de la iglesia primitiva. Pero no es suficiente que amemos solo a aquellos en nuestro propio compañerismo, como estas personas en Tesalónica. Debemos amar a todo el pueblo de Dios y también aquí a los perdidos, cada día más, cada día. Andar en honestidad. Tenemos que andar en honestidad. Eso lo vamos a ver aquí en el libro Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11 al 12. Ya que tengan por su ambición a llevar una vida tranquila y se ocupen de sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como le hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente con, con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Ahora Pablo, ahora Pablo habla sobre las vocaciones del creyente y su contacto con las personas del mundo, con las personas que no conocen a Dios. Uno de los problemas en la iglesia de Tesalónica era que algunas personas habían malinterpretado las promesas de regreso de Cristo. Habían dejado sus trabajos y se habían convertido en parásitos que vivían de los otros cristianos para la amonestación. Entonces, eso es la amonestación de Pablo. Que tengáis ambición de vivir en paz. Que tengáis ambición de vivir en paz. Significa literalmente ser ambicioso de estar tranquilo. Es decir, no se inquieten ni se preocupen ni se involucren en las actividades del mundo. Que se ocupen en sus cosas, en sus asuntos personales. Y por lo tanto, que mantengan un margen de los asuntos de los demás. Es muy triste cuando los cristianos no tienen nada que hacer. Se entrometen en la vida de quién? En la vida de otras personas. Hay cristianos que hacen un día de trabajo honesto y que tiene cuidado de mantener un buen testimonio. Influirá el cristiano que hace que hace un día de trabajo honesto y que tiene cuidado de manifestar, de mantener en buen testimonio, influirá en los no salvos. Siervos obedezcan en todos a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, teniendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo
de corazón para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirve, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que han cometido, y eso sin excepción de personas. Los que no trabajan, que no coman, no practiquen a la caridad cristiana, no bíblica, tomando el dinero del Señor para mantener a los holgazanes cristianos y animarlos en su forma de vida descuidada. Porque aún cuando estábamos con ustedes, los ordenamos esto. Si alguien no quiere trabajar, que tampoco andar en esperanza. Tenemos que tener esperanza, andar en esperanza. Vamos a ver lo que nos quiere decir Pablo aquí en el versículo 13 al 18. Pero no queremos, hermanos, ignoren acerca de lo que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual le decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no progresaremos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube al encuentro del Señor en el aire. Así estaremos con Él siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Este es un pasaje clásico. Este es un pasaje clásico sobre el rapto de la iglesia. Cuando venga Dios por la iglesia, cuando venga Jesús por la iglesia, el dolor había llegado a la vida de estos santos y se preguntaban si sus compañeros cristianos muertos se quedarían atrás en el regreso de Cristo. Pablo le asegura que sus muertos resucitarán primero y que todos los santos serán reunidos para encontrarse con Cristo en el aire. No confunda, no confunda con la revelación del Señor ese momento en que Él viene con sus santos a la tierra para juzgar a los pecadores y establecer su reino. Pero que les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos y en aquel día para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Con este fin, también nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesús. Se espera que los cristianos lloren cuando mueren sus seres queridos, pero no deben afligirse como la gente del mundo que no tiene esperanza. Ciertamente, Cristo esperará
que derramemos lágrimas y sintamos soledad. A pesar por el valle, pero en medio de nuestro dolor debe estar el testimonio de la esperanza viva que tenemos en Cristo. Observe los consuelos que tiene el creyente en tiempo de dolor. Y cuando Jesús le vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron? Preguntó Jesús. Señor, ven y ve. Le dijeron. Jesús lloró. Por eso los judíos decían, miren cómo lo amaba. Bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su sangre, su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El consuelo de que la muerte para el creyente es solo un sueño. Dormir en Jesús, en el versículo 14, es literalmente poner a dormir a través de Jesús, independientemente de cómo muera un creyente. Jesús está allí para ponerlo a dormir. Por supuesto, el alma va a estar con Cristo. Es el cuerpo que duerme, no el alma. La palabra cementerio significa un lugar para dormir. Es el lugar donde los cuerpos duermen esperando la resurrección. Conforme a mi anhelo, esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si Él vive en la carne, esto significa para mí una labor fructífera. Entonces, no sé cuál escoger, porque de ambos me siento apremiado teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Pues eso no es, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de quién, de ustedes. Por tanto, animado siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Bueno, el consuelo de la reunión celestial, lo más difícil de la muerte es la separación de nosotros con nuestros seres queridos. Pero cuando Cristo venga, estaremos juntos con el Señor para siempre. Los santos vivientes no procederán a los que han muerto. Todos serán arrebatados juntos al encontrarse con Cristo. El consuelo de la bendición eterna, estaremos siempre con el Señor. Obtendremos un cuerpo nuevo. Mire, cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que haremos de ser. Pero sabremos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es el Espíritu, como Él es puro. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también
ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio de poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. Pablo dice que el cuerpo que colocamos en el cementerio es como una semilla que espera la cosecha. O supuesto, el cuerpo que se convierte en polvo, ese polvo se convierte en parte de la tierra. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La Biblia en ninguna parte enseña que Dios levanta y une partículas del cuerpo del creyente. Lo que sí enseña es que el cuerpo de resurrección tiene identidad con el cuerpo que fue enterrado. Así como la semilla que se planta y que muere en la tierra tiene identidad y continuada con la semilla que produce. Así el cuerpo de resurrección tendrá identidad y continuar con el cuerpo que fue enterrado. La resurrección no es una reconstrucción. La resurrección no es una reconstrucción. La palabra arrebatados en el versículo 17 está llena de significado. Significa arrebatar rápidamente porque no habrá advertencia, apoderarse por la fuerza o que Satanás tratará de impedir que vayamos al cielo. Reclamar para uno mismo, así como el novio reclama a la novia, trasladarse a un nuevo lugar y rescatar del peligro porque la iglesia no pasará por la tribulación. Bueno, y aquí vamos a terminar, vamos a terminar, vamos a terminar. Vamos a terminar este estudio y le voy a dar muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí conmigo estudiando este libro y nos vamos a ver este capítulo. Estos capítulos fueron 2 capítulos. Entonces nos vamos a ver el viernes cuando vamos a finalizar el capítulo 5 del libro de Primera de Tesalonicenses. Vamos a estudiar el capítulo 5, va a ser el último capítulo de este libro. Entonces ahí nos vemos, que tenga un bonito día. Bye.